Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Colosenses 1:13-14. Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Es muy simple. Dos actos. Primer acto, tú estás en el reino de las tinieblas. Es lo primero que tienes que reconocer. No importa cuántos años de creyente tengas o en qué circunstancias te encuentres hoy, tú tienes que reconocer que o has estado o estás en el reino de las tinieblas. ¿Qué significa esto? Piensas, actúas, tienes hábitos como los del reino de las tinieblas lo tienen. ¿Y quiénes son estas personas? Es que en el mundo actual tú puedes ser ciudadano de un país, eh, ¿no? Cualquiera que sea, y esa es tu nacionalidad. Pero en el mundo espiritual solo hay dos reinos: o el reino de luz, el reino de Dios, o el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. No hay tercer reino, no hay otra opción. Tú escoges. Entonces, yo veo, y para mí es muy doloroso y muy frustrante, cómo muchos creyentes de nuestra comunidad y de otras comunidades afirman que son hijos de Dios, o sea, pertenecientes al reino de luz, al reino de Jesús, pero se comportan como hijos de Satanás o del reino de las tinieblas. Esa incongruencia no es posible. O sea, no puedes tú decir, o al revés, ¿no? No puedes decir que eres hijo del reino de la oscuridad y comportarte como un hijo de luz. No es posible. Entonces, en realidad, tus hechos, tus comportamientos, tus hábitos y tus costumbres definen lo que tú eres. Y para mí, por eso les digo, es muy doloroso y muy frustrante cómo eso nos puede pasar a nosotros, a nuestra comunidad. Yo les animo y les seguiré animando. ¿Cómo son los hijos de Dios? ¿Cómo es el reino del Hijo amado? Es un reino donde hay una obediencia, papá. Si papá dice que ser infiel a la esposa es malo, obedezca. Si papá dice que ser adicto a la pornografía, obedezca. Si papá dice que las apuestas no te convienen, no apuestes ni 10 céntimos. Y punto. Si papá dice, a través de la ciencia, que el cigarrillo tiene más de 200 sustancias cancerígenas y tú no quieres tener cáncer porque cuidas tu cuerpo, porque amas al que te lo dio, no lo use. Si papá dice, te puedo enumerar 1000 cosas que hacemos todos los humanos todo el tiempo, todos los días. Entonces, si papá dice esas cosas y usted dice que es hijo de Dios, demuestre que le ama obedeciéndole. Es muy simple. Esa es una característica de alguien del reino: obediencia. Otra característica es su manera de ser con los demás. Los hijos de Dios somos como Jesús, dulces, pero también firmes. Ahí es donde se desencadenan muchos problemas, porque yo veo como hijos de Dios son dulces y permisibles con algunas personas, sobre todo de la sangre familiar, pero son duros con otras. Ahí sí aplican la ley. No, hay que ser firmes y dulces con todos por igual. ¿Sí? Bien. Otra característica de los hijos de luz es esa piedad y misericordia que llega a límites muy interesantes, a niveles muy interesantes. Otra característica es el aprender a reconocer siempre nuestros errores. Es muy difícil que tú veas a un hijo de las tinieblas decir: me equivoqué, discúlpame. Eso es imposible, es incongruente. ¿Se dieron cuenta mi analogía del comienzo? Es que o eres de un reino o eres de otro. O piensas como la mayoría piensa. Ahora, me encantaría afirmar, hace muchos años, de que en este instante es Jesús quien gobierna. Y eso es falso. En este instante, Satanás es quien gobierna. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos de todos los millones de humanos en todo el mundo. Si tú te empiezas a comparar, no por lo que dicen que son, sino por lo que hacen las personas, la mayoría que dicen que son hijos de Dios hacen cosas contrarias
constantemente, y los que afirman que no son hijos de Dios también las hacen. Y eso está acorde a lo que dice la Biblia. Dice que en estos tiempos gobernará el príncipe de la oscuridad. Y es verdad. Es triste, es doloroso, es frustrante, pero es real. Cuando Jesús vuelva, Él reinará para siempre. Y es por eso que el ánimo es, usted que ya entendió esto, pues ayude a otros que aún no lo entienden, que aún no lo ven, que aún se creen la mentira de que es posible decir que somos hijos de Dios y hacer lo contrario de lo que los hijos de Dios hacen. Y no te olvides, para terminar, ¿quién pagó el precio de tu libertad? El mundo nos enseña de que somos libres de hacer lo que querramos, pero ahí está la trampita. Hacer lo que tú quieres te hace esclavo de tus deseos. Sencillo, no hay que complicarnos la vida. Pero aquí dice que alguien compró tu libertad, tu verdadera libertad. Tu verdadera libertad es abandonar esa esclavitud de ser adicto a ti mismo y a lo que tú crees que tú necesitas, a tus adicciones, tentaciones, bajas pasiones, debilidades y ansiedades. Es decir, todo esto forma parte de nuestros pecados, y por eso Jesús, cuando compra tu alma a través de su sangre, sacrificio único y aceptable para el Padre, ya eres suyo. Por eso es que Alex Zurdo dice en su canción de que si tú no lo aceptas, tu alma sigue en venta. Si tú no aceptas este sacrificio y abandonas el reino de las tinieblas para vivir en el reino de Jesús, entonces tu alma sigue en venta, muchachito y muchachita, dice mi amigo Alex Zurdo. Así que ánimo y compartamos esto para que los demás podamos ser coherentes entre lo que decimos que somos y nuestras acciones. Mucho cuidado con todos esos hábitos y costumbres y adicciones y tentaciones y debilidades que aún te tienen sentado en tu lugar, atrapado en tus cuatro paredes y aún no sales a navegar. Primer paso, tu comunidad. Segundo paso, todas las demás calles de Lima, del país en donde estés. Que Dios nos bendiga.